Ok, buenos días a todos. Aquí estamos, habla Lorena Borjas por aquí, pendientes de su participación también en esta entrevista que haremos el día de hoy. Hoy es sábado 9 de mayo. Les recordamos a las personas que nos están escuchando por esta transmisión en vivo de Instagram que lo estamos haciendo en estas circunstancias y en esta coyuntura de la cuarentena. Como ustedes saben, eh, tenemos dificultades por el confinamiento para hacer las transmisiones desde nuestro programa de radio en Top, aquí en Maturín, Monagas, Venezuela, 90.3. Y bueno, estaremos pendientes cuando se vayan relajando un poco, haciendo la desescalada de las medidas de confinamiento para encontrarnos nuevamente por esta vía y también a través de la emisora Top 90.3. Ya tendremos la oportunidad de conversar también por nuestro espacio natural, digámoslo así. Nosotros estamos bien pendientes de conversar hoy con la doctora Marianela Castés Boscán, médico reconocido, dedicado al área de inmunología o de psicoinmunología, porque hay muchas cosas aquí que se derivan de este asunto de la pandemia. También esperemos que el internet, la luz del universo nos permita seguir aquí, tal cual como nos dice nuestro amigo de Gente Seria, el profesor Juan Carlos. Pues estaremos también. Saludos a Lisandro, a Arellano, y mientras tanto vamos esperando el momento oportuno ya para entrar en materia de lo que será lo abordado el día de hoy, de cómo este tema de la cuarentena afecta al sistema inmunológico. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Quiero saber si se escucha bien, si ven bien la imagen, para ir ajustando algunos detallitos mientras llegue el momento de la entrevista, y también hacemos algún sondeo preliminar de las cosas que están sucediendo en el mundo en materia de salud. Saludos a Yoconda, a Caro, a Alberto Muñecas, que se van incorporando, a Juan Carlos, a Juansi, que se va incorporando a la entrevista del día de hoy, porque como les dije, estaremos conversando con la doctora Marianela Castés Boscán, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con especializaciones en inmunología avanzada en París. Se escucha bien, perfecto. Perfecto, queríamos saberlo pues para tener la oportunidad de conversar. Nosotros vamos a darles, sin embargo, digamos que un bosquejo general de las cosas que están sucediendo en el mundo en materia de coronavirus, y si el tiempo nos los permite, al final haremos algunos análisis derivados de eso. Saludos también desde Barcelona, Irene González, gran amiga que se acaba de conectar, y así también muy importante la formulación de sus preguntas. Pueden repetir algunas si ven que se nos pasa en algún momento. Y bueno, varias de las noticias, yo siempre he dicho que el tema de la data de los casos es una cosa muy relativa, porque tiene que ver hasta con la manera como se aplican los test. Entonces ya se habla de 275.000 personas fallecidas, pero hay todo un mundo alrededor de eso, al igual que críticas, por ejemplo, con diagnósticos de otras cosas incluidas también en este tema de coronavirus. Entonces, no se ha dicho, siempre lo digo, no se ha dicho la última palabra sobre este particular. De aquí se habla de Venezuela, que es el tema y es donde estamos. Se habla de casos adicionales, 7 nuevos casos, también de algunas circunstancias particulares aquí complejas y difíciles de visualizar por el tema de la escasez de gasolina. Noticias de todo tipo que empiezan a replantearse, digamos que un nuevo estado de cosas, un mundo nuevo, mientras se va levantando con mucha prudencia el tema de la cuarentena en algunos países, especialmente en Europa, también aquí en el caso de Argentina, que llaman ellos la desescalada, que implica reuniones de no más de 10 personas, llevar a la mitad, por ejemplo, las mesas para las personas que están en restaurantes, y así el distanciamiento que se mantiene siempre en algunos lugares, prácticamente reducir a la mitad
la actividad de personas concentradas en áreas de trabajo, y esto por supuesto trayendo todo tipo de análisis, apoyos y críticas respecto de eso. Igual otro tema que esta semana ha estado sobre el tapete tiene que ver con el uso de las mascarillas, si son convenientes, si no son convenientes, pues siempre dos posiciones ahí encontradas. Veíamos algunos podcasts, escuchábamos el doctor Huerta, si no me falla la memoria, en CNN hablando de que las de tela no generaban tanto problema, pero las N95 que ya se impiden un poco más el paso correcto del aire, por algo los médicos la tienen solo en el momento del acto quirúrgico, pues con esa sí había que tener un poco más cuidado por aquello de no volverse tóxica nuestra respiración por el uso prolongado. Entonces, como les dije, información distinta sobre esa, se siguen postergando actividades, por ejemplo, de la moda, como es el caso del desfile de Milán, pasarela masculina que se pospone y creo que lo dejan para julio, el caso de la liga de fútbol profesional en Europa también, planteándose en este momento nuevas interrogantes sobre cómo hacer y cómo rotar a los jugadores y todo un mundo que quiere retomar aunque sea un mínimo de normalidad, aunque sabemos que en las proyecciones en algunos sitios se sigue extendiendo la cuarentena. Ayer hubo confusión aquí en Venezuela por la extensión del decreto de emergencia, de la situación económica aquí, y la gente lo confundió con cuarentena. No estamos diciendo que está levantada ni suspendida, pero es una cosa que seguramente va a ser prorrogada, entonces lo que toca es tener mucha paciencia. Creo que ya estamos en la hora, son 11:10 y ya tenemos a la doctora Marianela Castés Boscán aquí en línea para conversar con ella sobre el tema del sistema inmunológico pues afectado en este momento y entre tantas cosas por toda la tensión generada, la paranoia, el efecto del encierro que ya está haciendo mella en algunas personas, producto de la declaratoria de pandemia, aun cuando en este punto haya diferencias sobre si es tal o no, o si se trata de una enfermedad que puede ser manejada, pese a la casuística que hay de fallecidos y que no requiera este extenso confinamiento. Como les dije, no se dice aún la última palabra. Nosotros tenemos aquí, ya estamos listos a transmitir, esperando, a ver si se da, vamos a ver si tenemos la oportunidad. Mientras llega la señal, parece que ya viene, vamos a, como les dije, la doctora Marianela Castés Boscán, químico, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con especializaciones en París en inmunología en el Instituto Pasteur, profesora jubilada de la Cátedra de Inmunología de la Escuela de Medicina José María Vargas, y bueno, de verdad que toda una autoridad para hablar sobre el tema inmunológico, cómo afecta todo esto en nuestro organismo. Doctora, bienvenida, sabemos que está fuera del país y para nosotros es un placer, un orgullo pues conversar con usted y de inmediato hablar sobre qué es exactamente la psicoinmunología, de qué trata, qué aspecto del organismo trata. Buenas y buenos días a todas las personas que se están uniendo pues a este live. Vamos a empezar, por supuesto, explicando muy concisamente qué es psiconeuroinmunología. Y psiconeuroinmunología es la demostración científica de que el sistema nervioso central, cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando de la mente, de la psiqui, el sistema endocrino que produce hormonas y el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa. Los tres están en una comunicación bioquímica permanente, es decir, no ocurre nada en un sistema que los otros dos no lo sepan inmediatamente, ¿ok? Así que esta comunicación es bidireccional y se da en el organismo. La gente puede pensar, bueno, ¿y eso qué importancia tiene, ¿no? En términos prácticos? Pero la importancia tiene que ver justamente, ya que con la mente y con la psiqui, nosotros manejamos todo lo que eventos psicosociales, manejamos el estrés emocional y físico,
manejamos el comportamiento. Es decir, que todo eso, manejado por la mente y la psique, va a tener una incidencia sobre el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa. Así que allí básicamente está la importancia de esto. Entonces, es lo que se llama, en términos científicos, la regulación neuroendocrina de la respuesta inmunológica, pero eso nos da un gran poder, también nos da un susto de que realmente el sistema inmunológico está bajo nuestro comando, porque está bajo el comando de nuestro cerebro y su calidad y su eficiencia va a depender de cómo yo manejo los eventos estresantes en mi vida, cuáles son mis pensamientos rutinarios, si yo tengo satisfacción con el trabajo, si tengo satisfacción con la vida en general, si tengo un sentido de la vida, mis relaciones interpersonales cercanas, hijos, esposos, padres, amigos, trabajo, etcétera, y hasta la espiritualidad. Entonces hay que prestar, y el tema de las Es creencias, que es decir, tan importante. Es decir, que ahora sí, es un tomar conciencia de que todo ese ámbito, que es el ámbito de la psiconeuroinmunología, es el ámbito de la psiqui, va a tener una incidencia en la biología del sistema inmunológico. No solamente son los aspectos psíquicos, sino que además eso tiene una incidencia en la biología del organismo. entiendo. O sea, definitivamente hay un componente en nuestro cerebro que le envía señales al cuerpo y cuando esas señales están distorsionadas, pues ocurre la enfermedad o la percepción de creerse enferma no está, pero entiendo que el cuerpo no reconoce si es verdad o es mentira, si yo todo tiempo le estoy diciendo al cerebro, Va más me voy a allá morir de cáncer, voy a va morir más de allá cáncer. de lo que estás refiriendo, es como psicosomático. Las personas Ajá. que creen y que se asustan, va más allá. Puede que una persona no sea realmente psicosomática ni esté pendiente de la enfermedad, pero su vida la vive muy mal, no tiene un sentido de la vida, vive muy enojada, vive frustrada, vive victimizada, a mí todo me sale mal, con mucha ansiedad, con mucha frustración, con verdadero, con infelicidad. Y eso, por supuesto, va a tener una incidencia sobre el sistema inmunológico y sobre la salud y la enfermedad, porque además el sistema inmunológico es el que nos defiende de microorganismos, entre ellos los virus, por supuesto, y también de células tumorales. Ujú. Entonces va más allá de si la persona Entiendo, es hipocondríaca o no. entiendo. Esto, ¿cómo se maneja en términos prácticos? Y le preguntamos a la doctora Marianela Castés Boscán, con quien estamos hablando sobre los alcances de la psiconeuroinmunología, de inmunoalfabetizarse, que vamos a dejarlo ya al final, ya como esa tarea pendiente. ¿Cómo son los tratamientos? Porque hablamos de esto y es inevitable pues vincularlo con el tema de la terapia, por ejemplo, psiquiátrica, psicológica, inclusive con cosas como la fibromialgia, algunos aspectos que tienen un componente del estado, de cómo mira la persona o cómo asume su mundo, su entorno, su parte más íntima, ese acceso que tienen pocos. Entonces, ¿cómo es el tratamiento en este caso a través de la Bueno, para poderte psicoinmunología? explicar el tratamiento, primero tengo que explicarte un poco qué es lo que es inmunoalfabetización y terminamos con la aplicación práctica de todo esto, ¿no? Ok, A perfecto. partir de este concepto fundamental de la psiconeuroinmunología, ya desde hace algunos años acuñé el término inmunoalfabetización, porque esto va más allá de la simple terapia psicológica, que por supuesto en el caso de la psiconeuroinmunología es muy importante, pero a veces perdemos de vista que eso tiene una incidencia en el sistema inmunológico. Aquí el componente novedoso, el componente nuevo, es que eso tiene una incidencia en el sistema inmunológico. Te voy a poner un ejemplo muy a la mano que tenemos en este momento, por supuesto, que es el coronavirus, ¿no? Por supuesto, Ajá. todos los psicólogos y los psiquiatras y psicólogos pues están haciendo ver la incidencia tan importante que tiene, por ejemplo, la cuarentena en la psiqui de las personas. Más allá, la cuarentena, todo el tema de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, tiene una incidencia, es un estrés mundial que estamos viviendo todos los habitantes de esta tierra, que los estamos viviendo en tiempo real,
que alteró totalmente nuestra cotidianidad. Nunca en los tiempos modernos habíamos visto una situación semejante a la que estamos viviendo. Todos estamos enterados al unísono. Y esto alteró nuestra cotidianidad, alteró nuestro trabajo, alteró la educación de los niños, de los jóvenes, las universidades, alteró la forma en cómo nos divertimos, alteró nuestros planes, nuestros sueños. O sea que realmente fue como una devastación total, muy brusca. Eh, Ujú. en cosa de 3 días, por ejemplo, yo vivo en Panamá, pero así fue en otros países y en otros países hasta peor, porque ya esto se presentó con muchos casos y muchas muertes, pero en cosa de menos de 3 días, 4 días, una semana más tardar, de repente enciérrese en su casa todo el mundo. Y bueno, ¿y esto qué es? Y los niños para su casa, y los jóvenes no pueden regresar a la universidad. Realmente fue como muy brusco. Así que, por supuesto, el tema del estrés manejado por nuestra mente está patente, ¿no? Entonces, pero Sí. las personas que yo veo y que dan declaraciones, tú nombrabas hace ratico el CNN, se limitan pues a eso, al ámbito de lo psicológico, pero olvidan mencionar que esta pandemia emocional, esta pandemia económica, esta pandemia que se vive con tanto miedo, con mucha ansiedad, Social. con depresión, con confinamiento, es una pérdida del control. Una de las cosas que el ser humano menos domina es la pérdida del control de las situaciones. Tiene una Ujú. incidencia en la respuesta inmunológica. O sea, que además, en el momento que más necesitamos tener nuestra respuesta inmunológica firme, eficaz, bien activada, esta se puede ver disminuida por todas estas cosas que hemos mencionado. Y la respuesta inmunológica en este momento es importantísima. Una conferencia que di anoche por webinar lo explicaba. La respuesta inmunológica está en el centro de esta pandemia. Fíjate que ahora la palabra inmunología resuena todo el día. Todo el mundo se ha vuelto Todo el inmunólogo, ¿ok? tiempo la gente está hablando Todo por el eso. día, por todas partes. La inmunología atraviesa, digamos, todas las etapas de la pandemia. Desde la prevención, es importante que si acaso nos infectamos, nuestro sistema inmunológico esté activado. Es importante Ujú. si nos infectamos que el sistema inmunológico haga su función, que además la está haciendo muy bien en el 80% de los casos. Que si inclusive ya hay tratamientos que tienen que ver con el sistema inmunológico porque es la inyección de anticuerpos. Ya Israel tiene un anticuerpo monoclonal dirigido contra específicamente el coronavirus, lo cual va a neutralizar el virus. Tiene que ver con los tratamientos que se están usando en las formas más severas. Como se sabe que en esa forma severa la respuesta inmunológica se desarregla, se exagera, se exacerba y termina pues haciendo una tormenta de citoquinas que conduce a la muerte del paciente. Ya se están aplicando tratamientos en estas formas exageradas antes de que la persona llegue a esa situación. Por ejemplo, anticuerpos monoclonales contra la interleuquina 6, que es una de esas citoquinas. Y por supuesto, la vacuna, que obviamente tiene que ver con el sistema inmunológico. Así que realmente, digamos, en esta pandemia el sistema inmunológico juega un papel fundamental en todo, en tratamientos, en pruebas, Sí. en dar una respuesta contra el virus. Ahora, Entonces, doctora, uh, queremos preguntarle también el tema común del hábito de vida, porque, a ver, esto es una sumatoria de cosas, algunas cosas muy puntuales como usted las describe, pero también una forma de vida donde incide la alimentación, imagino que la actividad física, la estructura de pensamiento y todas esas cosas configuran lo que es nuestra mirada del mundo. Entonces, en algunos momentos vemos en estas circunstancias a la gente que dice, no, yo voy exagerando un poco el asunto, atiborrarme de vitamina C. Y resulta que no llevan una alimentación saludable con alimentos que ayudan a fortalecer el organismo, igual con la estructura de pensamiento. Yo he conversado con algunos médicos y he dicho, ¿qué ha enfermado más en este momento? La pandemia en sí, sobre todo aquí en países como en zonas, corrijo, como Latinoamérica, ha enfermado más el virus en sí o la percepción y cómo se ha alterado toda nuestra vida y nuestro entorno en función de esa emergencia mundial. ese es el peligro. Hoy en día pues se está hablando de que inclusive las consecuencias económicas de la pandemia va a matar tanta gente como la misma pandemia.
Y lo que tú estás diciendo, y por eso insisto, la percepción que se tiene de esto va a ser que personas a lo mejor no se enfermen nunca del virus, pero que pueden enfermarse de otras cosas, porque si entra en un estado de depresión, la depresión, por ejemplo, se conocen los mecanismos mediante los cuales inhibe la respuesta inmunológica. Entonces la persona puede terminar enfermándose de otra cosa y nunca darle el virus. Entonces, por supuesto, tiene que ver con esa percepción que cada uno ha asumido frente a la pandemia. Y de ahí la importancia, pues, de poder hablar de estas cosas y del movimiento de inmunoalfabetización. Por ejemplo, yo he pensado en un plan de salud basado en la psiconeuroinmunología o en la inmunoalfabetización para actividades todas que tienen un efecto sobre la inmunocompetencia de la persona. Lo primero que yo te diría sería el sentido de la vida. En este momento es sumamente importante aferrarse y hacer un esfuerzo de abstracción, de mirada hacia adentro. ¿Por qué yo quiero seguir viviendo? Esa es una pregunta fundamental, ¿ok? Porque a pesar de todo este panorama tan oscuro que se nos presenta, ¿por qué yo quiero seguir viviendo? Eso es fundamental. Porque ese poder, porque ese querer seguir viviendo es el que va a hacer que me levante de la cama todos los días, que me vista, que siga creando y reinventándome cómo puedo yo ahora de en adelante trabajar, cuánto tiempo durará esto, no importa, pero yo voy a asumir esta. Ahorita hay gente muy creativa que está haciendo cosas increíbles porque asumieron ese camino. ¿Cómo me puedo reinventar y cómo yo puedo seguir funcionando en este nuevo mundo? Porque es obvio que el nuevo mundo va a ser distinto del que veníamos conociendo, que además no era demasiado bueno tampoco. Era Sí. obvio casi que algo iba a ocurrir porque realmente no íbamos muy bien encaminados. Entonces, si tú tienes el coraje de levantarte, poner tú sabes, como partir de cero, traerte las cosas buenas que ya aprendiste en tu vida y cómo yo puedo poner eso al servicio de crearme una nueva vida que puede ser muy buena también, pues ya ahí diste un primer paso. El ejercicio, como tú mencionas, buscar una media hora todos los días para hacer ejercicio, porque se producen endorfinas y eso tiene una incidencia positiva sobre el sistema inmunológico. Y una de las más importantes que nosotros pensamos en este momento es una herramienta que se deriva directamente de la psiconeuroinmunología, que es la imaginación guiada. La, Estudios, me repite, doctora, la imaginación guiada. la Nosotros, imaginación la guiada. imaginación ¿En qué guiada que se consiste? llama la Ajá, aventura inmunológica. Esa es ajá. una, bueno, es una meditación, es una visualización, como tú la quieras llamar, que tiene ya varios años. Yo enseguida, ya desde principios de marzo, esa imaginación guiada, como nosotros la llamamos, o visualización, está a la disposición gratuita de todo el mundo. La pueden bajar directamente en nuestro portal www.miaevolution.com. Mia Evolution, Mia por movimiento de Miaevolution.com. inmunoalfabetización, evolutionconte.com, y la pueden bajar gratuitamente porque nosotros, nuestros experimentos en el Laboratorio de Psiconeuroinmunología en Venezuela, en la Facultad de Medicina y otras personas en otros laboratorios muy prestigiosos del mundo, han demostrado que cuando uno hace uso de la imaginación, eso tiene una incidencia en la biología del organismo. Es decir, que si yo hago la aventura inmunológica que me lleva por un guión, activar la respuesta inmunológica, en estos momentos es importantísimo tener el sistema inmunológico activado, porque si por casualidad llego a infectarme o se el virus me infecta, yo me encuentro con una respuesta inmunológica que va a hacer que la enfermedad simplemente pueda pasar hasta asintomática o con síntomas muy leves, ¿ok? Para las personas Punto aparte, mayores, doctora, en función de esto, no quisiera que se me escapara, porque hay tantas cosas nuevas en este momento sobre el tapete o desconocidas para algunos. La parte y lo que es esta estrategia de imaginación guiada y todo lo derivado de la psiconeuroinmunología, ¿tiene algún punto de encuentro con cosas como las que estaba planteando la energía cuántica, de cómo lo que pensamos y la intención que damos le da una forma hasta la salud que tenemos, hasta el ambiente que nos circunda? mira, yo siempre desde que comencé con la psiconeuroinmunología, que además lo comencé desde un terreno totalmente académico, como era la Universidad Central de Venezuela y la Facultad de Medicina, yo me he mantenido dentro del terreno de la ciencia.
de la ciencia más clásica y más pura, lo que se puede demostrar. Aquí está el paper, nosotros tenemos un trabajo publicado, los niños asmáticos de la isla de Coche, los niños hicieron sus visualizaciones, sus imaginaciones guiadas, medimos la respuesta inmune y aquí están los datos. Eso lo revisan los pares y dicen sí, es válido. Entonces, yo no desestimo que haya otras formas de apreciar las cosas que pueden ser tan válidas, pero yo me mantengo dentro de la ciencia, que además la ciencia me está permitiendo, me está dando el permiso científico para decir aquí frente a tu cámara de que cuando uno visualiza, cuando uno imagina, eso tiene una repercusión sobre la biología del organismo. Lo hemos medido, lo hemos estudiado, hemos medido las células natural killer, hemos medido esto, hemos medido lo otro. Entonces, puede que sí, probablemente sí, son otras formas de ver. Imagínate, esto lo están diciendo la cultura oriental desde hace milenios, ¿ok? Ellos tienen su forma, pero ahora ahí es como este encuentro entre Oriente y Occidente, y el Occidente pues está proporcionando las pruebas científicas de que lo que decían los budistas y los orientales pues tenían razón, ¿ok? Básicamente, doctora, la imaginación guiada entonces es una de las estrategias para llevar a ese paciente y hacer como un reseteo, digámoslo así. Totalmente. Yo tengo un aula de inmunoalfabetización que la gente puede acceder desde el portal, es un curso de un mes. Y la última meditación, la última visualización que hicimos es cambiar neuroredes de la enfermedad para la salud. No me acuerdo exactamente el nombre exacto. O crear nuevas neuroredes cerebrales para la salud. La neurociencia también nos lo está diciendo, porque el cerebro no sabe lo que es realidad o lo que no es realidad. O sea, el cerebro es muy fácil de engañar. Yo le puedo decir que ahorita en esta pandemia, mira qué felicidad, todos estamos contentos, todo el mundo sale, y el cerebro no tiene manera de saber si eso es verdad. Pero lo que sí es verdad es que cuando tú estás en un estado de felicidad, vives la vida con paz, con armonía, pues tú vas creando esas neuroredes para la felicidad, la paz y la armonía. Y cuando creas esas neuroredes, ahí se producen neurotransmisores, esos neurotransmisores viajan por el cuerpo y llegan hasta los distintos órganos, entre ellos el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico se activa. El sistema inmunológico, el cerebro no tiene que saber si el mundo alrededor tuyo se está derrumbando o si realmente está tan bien como tú lo... Entonces, una de las técnicas que se está usando ahorita es el cambio de las neuroredes, sobre todo en la gente extremadamente deprimida, con depresiones severas, que empiecen por pequeños tiempos a imaginar cosas buenas, aunque les parezca que es mentira, o sea, aunque sientan que no es verdad, pero poco a poco y todos los días, esa neurored se va formando y la neurored de la enfermedad y de la depresión y la tristeza se va desajustando. Nosotros tenemos hasta unos videos súper interesantes donde se ve en vivo cómo se hace esa desconexión de neuroredes de la enfermedad o de la infelicidad o de la depresión, y se van formando nuevas neuroredes. Así que la neurociencia, la psiconeuroinmunología nos permite afirmar sin lugar a dudas que nosotros podemos reformular nuestras neuroredes. En este momento eso es importantísimo, porque yo oigo... Un momento, ya lo voy a... Y no repitiendo bien. redes para este futuro que nos va a tocar y que es diferente, y más bien podemos verlo como con gran expectativa. Oye, vamos a ver Sí. qué nos trae esto, qué de bueno nos trae esto. Yo creo que ya hay cosas Doctora, evidentes que están ocurriendo que son buenas. sí. Doctora, para efectos prácticos, el tema de la terapia o del tratamiento a través de la psiconeuroinmunología. Hablábamos de sesiones guiadas, imaginación guiada. La gente, al ser abordado por un médico, inmediatamente piensa en tratamiento medicamentoso, le cuesta más un poco el tema de terapia. ¿Cómo se reparte o se distribuye este tratamiento en el transcurso del tiempo a través de la psiconeuroinmunología? Fíjate, esto Son no es sesiones muy, mínimas de sí, 10 muy por importante 30 tu días. pregunta. Esto no es terapia alternativa. O sea, nosotros nunca Ajá. vamos a poner a escoger a una persona, tienes que hacer esto, pero tienes que dejar la quimioterapia en el caso de un cáncer. Nunca, ¿ok?
y eso es bien importante. Nosotros en Venezuela estuvimos más de 20 años justamente apoyando a pacientes con cáncer y otras enfermedades severas, y lo he continuado pues haciendo aquí en Panamá y ahora desde el portal www.mievolution. Entonces esto es en complemento. Una persona, por ejemplo, vamos a poner una persona con una enfermedad como el cáncer. Bueno, eso también es un evento sumamente estresante para la persona porque además la conecta con la idea de la muerte y la muerte pues es un evento estresante para cualquier persona. Entonces, en el momento que la persona de nuevo necesita más su sistema inmunológico, necesita estar más tranquila para recibir esos tratamientos y que sean efectivos, pues la gente está aterrada, está estresada, empiezan toda una cantidad de pensamientos negativos. Entonces ahí es donde interviene la psiconeuroinmunología. Entonces nosotros brindamos apoyo en diferentes áreas, cómo cambiar creencias, un diagnóstico de cáncer no significa necesariamente la muerte, cómo empezar a cambiar esas ideas. Damos la aventura inmunológica contra el cáncer, que es una imaginación guiada, una visualización, pero ya dirigida específicamente. Entonces, está demostrado científicamente que cuando la gente se siente partícipe del equipo de su tratamiento, cuando la gente juega un papel protagónico en su proceso de curación, los medicamentos son más efectivos, la respuesta inmunológica funciona mejor. O sea, él tiene que estar en el centro, tiene que hacer las escogencias en compañía de su médico, le propone tales tratamientos. O sea, Entonces, ya facilita tú los te tratamientos, sientes, sirve la exacto, mesa. entonces ya tú te sientes jugando eso, un papel protagónico, asumiendo la responsabilidad de tu curación. Y en ese momento los tratamientos son más efectivos. Es rehacer el sentido de la vida. Mucha gente había perdido el sentido de la vida antes de la aparición de la enfermedad. A mí me ocurrió tal cosa y yo en ese momento realmente yo dejé de querer seguir viviendo. Entonces volver a reestructurar esos eventos estresantes, darles otra mirada, otro afrontamiento. Es decir, en ese momento ese es el apoyo que nosotros brindamos. En algún momento se ha considerado que la psiconeuroinmunología es el cuarto tratamiento en el cáncer, junto con, no en vez de, junto con la quimioterapia, la Okay. radioterapia y la cirugía. Cuarto tratamiento en el El cáncer. cuarto. O Yo he sea, visto, debe doctora, ir por en cierto, acompañamiento con. yo he visto en sus publicaciones en Twitter, por ejemplo, que usted siempre está haciendo mención muy concreta a partes de su organismo, como si fuera necesario hablarle a células, a otras esferas del organismo, como para hacer una suerte de reprogramación. Bueno, eso es la imaginación guiada, exactamente. O sea, es prácticamente, lo haces, pues lo puedes hacer en silencio, seguido de una relajación, te apartas media hora, eso es lo que nosotros le decimos a las personas. Pero las mismas personas en el curso de los años nos dicen lo que ellos además también han hecho. Entonces, por ejemplo, hay personas que nos cuentan, cuando nos estamos bañando, nos bañamos conscientemente. Aquí vamos a lavar a los linfocitos para que estén bien. Otro paciente nos contaba, en la noche yo le ponía pijama a todos los linfocitos para que durmieran bien y me pudieran defender bien. Es decir, es realmente, fíjate, a veces hasta en una forma juguetona, pero Sí, es sí. como enfocar tu pensamiento en lo que tú quieres, ¿ok? Y eso, lo que tú quieres es curarte, tú quieres que tus linfocitos te ayuden, tú quieres que tus anticuerpos se produzcan. Entonces, lo mismo estamos aplicando en el caso del coronavirus. Tenemos un evento estresante muy grande y nosotros podemos poner el sistema A eso inmunológico a bien. trabajar en nuestro favor y no en contra nuestra, porque es obvio que con todas esas cosas que hablamos y todos esos miedos y todas esas frustraciones y rabias y victimización, pobrecitos nosotros, tan buenos que éramos y mira lo que nos toca vivir y todo eso, eso también tiene su repercusión negativa sobre el sistema inmunológico. Doctora, antes de hacer esta pregunta, bueno, les vamos a dar un breve espacio a algunas de las personas que están conectadas para formular sus inquietudes. Mientras aquí tenemos una de Irene González, religión versus psicoinmunología, ¿cómo se fusiona? Y aparte de eso, una noticia impuntual que era la agencia SIN que decía la sobreexposición de noticias relacionadas con esta y otras pandemias alertan diversos estudios influye en el bienestar emocional de las personas y en el comportamiento de las sociedades. Están mostrándose también
con conductas no habituales, la gente que de pronto se encontró también consigo misma o en su espacio por un tiempo forzado, prolongado, y en fin. Tenemos dos preguntas más, una tercera de Arellano, que dice, para diabetes tipo 2 tiene visualización. La primera era Sí. religión versus psicoinmunología. Voy a empezar por la última porque es muy sencilla. Sí tenemos, si te metes en el portal, allí pueden bajar una aventura inmunológica contra la diabetes. Y es la diabetes tipo 2, así que esa es muy fácil de responder. La de religión, me encanta esa pregunta, es un tema muy interesante. Obviamente la psiconeuroinmunología es un movimiento científico. Nosotros en nuestro programa de apoyo que hicimos en Venezuela durante más de 20 años teníamos desde personas extremadamente católicas, cristianas, evangélicas, judíos, ateos, agnósticos, ¿ok? Entonces nosotros esto todo el mundo lo puede hacer, esto no va en contra de ninguna religión en particular. Si acaso sí tocamos durante el programa el tema de la espiritualidad, que es distinto, ¿ok? De espiritualidad y religión es totalmente diferente. Todas las personas somos espirituales. Aún aquellos que se dicen ateos y que no creen exactamente en un Dios, son espirituales. Cuando tú le encuentras un sentido a la vida, cuando tú tienes una actitud altruista hacia los demás, cuando tienes un sentido de cooperación, cuando te haces por qué estoy aquí en este momento en la vida, qué se espera de mí, esos son temas totalmente espirituales. Y además, inclusive el doctor Jesús Aníbal, el padre Jesús Aníbal Bello, que siempre nos acompañaba porque él fue alumno de nosotros del diplomado y tiene una visión muy abierta de la religión, y hizo un trabajo muy interesante sobre los milagros de la Biblia y se dio cuenta que en todos ellos esos milagros ocurrían, y hizo un estudio desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología de los milagros de la Biblia, y se dio cuenta que esos milagros ocurrían no porque simplemente Jesús llegaba sin la participación de la persona, sino que siempre había una participación, eso que hablamos antes, el papel protagónico. O sea, y Claro, fíjate que el doctora, mismo Jesús... tenemos dos preguntas. Tenemos dos Ajá. preguntas adicionales. Diferencias entre neurociencia y neuroinmunología, si son lo mismo, si se complementan, y preguntan sobre un próximo diplomado que entiendo que está por dar, ya en estos minutos que nos Ahorita quedan. el diplomado ya empezó, ya tiene 3 semanas, la gente esté pendiente, en el portal también se anuncia permanentemente hacia finales de este año, pueden empezar a preparar sus currículos, hojas de vida, etcétera, para aplicar para la próxima corte. Neurociencia y neuroinmunología no es lo mismo, pero comparten un espacio común, la parte neuro, porque la parte de psiconeuroinmunología es como ese ámbito de la neuro incide sobre la respuesta inmunológica. En cambio, la neurociencia pues está limitado más a la parte que tiene que ver con el cerebro. Entonces, digamos que son primos hermanos, se tocan, hay espacios que son Entiendo. comunes a los dos. Queda mi pregunta, doctora, de la sobreexposición a noticias y cómo está influyendo en el Totalmente. bienestar En mi lista emocional esa y del plan de comportamiento de la salud, sociedad. en la lista del plan de salud, olvidé mencionar esa. O sea, la gente tiene que aislarse de una sobrecarga de noticias. La mayoría son fake news. Cuando ya a mí me mandan un correo, un video, no dejes de ver este video, es de terror. Bueno, ya eso es suficiente para que yo no lo vea nunca. Porque además eso tiene una incidencia en la respuesta inmunológica, pero negativa. ¿Ok? En el momento que tú te conectas con una tragedia más, etcétera, ¿cómo experimenta eso el organismo? ¿Te da miedo? ¿Te da ansiedad? Bueno, y eso tiene su incidencia en la respuesta inmunológica. Así que totalmente de acuerdo. La gente tiene Entiendo. que hacer un esfuerzo en este momento por conectarse con la lectura, con las películas, con jugar. Hay que jugar mucho en estos momentos, si hay niños en la casa, si hay jóvenes o si no hay jóvenes, si solamente con actividades artísticas que de repente la gente quería hacer y nunca tenía tiempo, la pintura, las manualidades, tejer, bordar, cualquier cosa que nos haga sentir bien, y por supuesto alejarse lo más posible de las noticias, Claro. solamente aquellas que te interesan. Todos los días podemos estar media hora con noticias correctas, dados por canales de noticias que sean los correctos, y ya está. Eso es todo lo que tenemos que saber. Me traía otra pregunta, que bueno que la recuerdo, de unos amigos, hablando sobre varios de estos factores. Ya hemos visto un poco que
la estructura de pensamiento y que estamos haciendo con nuestro propio organismo. El otro es la exposición al sol, que lo estamos haciendo muy poco, que entiendo también hay un componente ahí importante y quería consultárselo a usted, a falta también la falta de inactividad física, esas tres. Bueno, sí, ya lo dije, tenemos que buscar la manera. Fíjate, ahorita en el mismo, por internet, hay clases de yoga estupendas, clases de tai chi, clases de ejercicio. O sea, aquí en mi casa cada quien tiene su canal y cada quien hace el ejercicio que quiere, pero existen esas Claro. posibilidades y para eso necesitas que, bueno, un espacio y bueno, sí tener acceso a internet para ver por media hora El los tema ejercicios. del sol. Bueno, yo creo que siempre, y más en nuestros países latinos, yo conscientemente, pues a veces todos los días salgo 15 minutos, a pasear una perrita que nos permite, pero si no, simplemente me pongo en el balcón 10 minutos a coger sol. Imagínate, en Panamá tenemos todo el sol del mundo, entonces es un privilegio. Entonces, es muy importante eso, es como establecer una cotidianidad. O sea, es levantarte de la cama todos los días, es quitarte la ropa, es tratar de encontrar un espacio para el estudio, pues ahora hay muchos estudios que se pueden hacer a través de internet, esas cosas que siempre me interesaron. Hay ahora formas de ir a los museos, de viajar, conciertos, ballets, en fin, tenemos Sí, a la disposición toda una gama. Hacerte como una rutina, que el cuerpo siente que tú sigues viviendo, no hay que claro, desvivificarse, hay que seguir viviendo. Y eso le entiendo. dice al Doctor, sistema inmunológico que tú estás viviendo, pues, y que vas a seguir viviendo. para finalizar, doctora, sus coordenadas, sus direcciones, a dónde puede acudir la gente. De hecho, están diciendo si en estos últimos ya minutos que quedan, de pronto se nos corta la transmisión, podía dar un ejemplo de imaginación guiada. Pero primero hagamos lo de sus referencias en redes sociales. ¿Dónde conseguirlas? Si nos las puede ofrecer por Sí, ahí. bueno, lo más importante y es el Correo. central ahorita es el portal www.mievolution.com. O sea, Mievolution.com. Ok. mievolution.com. Pero también tenemos las redes sociales, todas, Instagram, marianela.castés, Marianela Castés Boscán, el Facebook. Tengo muchos videos bajados en mi canal de YouTube, poner Marianela Castés Boscán, hay muchos videos en estos momentos y todo lo voy colocando allí también, más anteriores que tenía, en el Twitter, @Marianela Castés. Así que realmente pues no es muy complicado, pero en el portal como que agrupa todo y entonces es www.mievolution.com. Ahí Entiendo. pueden bajar gratuitamente la aventura inmunológica, no creo que nos dé tiempo a hacerla porque necesito al menos 10, 15 minutos, pero la pueden bajar gratuita como un MP3 en su celular, en su tableta. Eh, Ujú. eh, Pueden La hacer la página. prueba de personalidad inmunocompetente, esto es bien importante, es gratuita, la hacen y ¿Qué es enseguida eso, les llegan doctora? los resultados. Es una prueba en este ámbito de querer mirar hacia adentro y de ayudarnos a reencontrarnos, a poder tener una personalidad que sea más inmunocompetente. Tenemos una prueba que la hizo el doctor George Solomon, el padre de la psiconeuroinmunología, que se puede hacer gratuita desde el portal. Es una prueba de 12 ítems, la hace y enseguida te llegan los resultados. Y además te da un feedback en aquellas preguntas en las cuales no obtuviste los 2 puntos, te da un feedback de qué cosas puedes hacer para mejorar en esos aspectos. Todo Ah, eso, qué interesante. sí, muy interesante. La prueba de personalidad inmunocompetente. Se meten, la hacen Perfecto. y, por supuesto, después está el aula de inmunoalfabetización, que ya sí es un curso que hay que pagar para hacerlo, pero en este momento con precios muy solidarios por la condición que se está viendo, porque además estamos en el mes del Día de la Madre, mañana es el Día de la Madre, entonces felicitaciones Así es. a todas las mamás, mi abrazo inmunológico para todas las mamás, cuídense mucho. Entonces, bueno, Muchísimas gracias, doctora, por su participación y seguramente nuevos contactos, porque este tema hay que insistir mucho en esto. A veces se obvian algunas de las cosas que hemos estado analizando aquí y son la base o el origen de la enfermedad en muchas ocasiones, ¿cierto? así es, así es. Un abrazo, Lorena. Gracias Muchísimas por la gracias por su invitación. participación. Hasta luego. Bien, escuchaban ustedes entonces a la doctora Marianela Castés Boscán,
hablaba sobre su portal mievolution.com para mayor información sobre el tema de la meditación guiada y algunas consideraciones adicionales, además de el inicio de diplomados que según estaba diciendo, bueno, ya será para el segundo semestre de este año y bueno, varias de las actividades, de verdad que una referencia en este país en Latinoamérica, digamos, de lo que es la psiconeuroinmunología. Nosotros nos queda ya muy poco tiempo, momento de despedirnos, terminando de hacer ese paseo por el mundo para decirles a ustedes algunas de las informaciones más importantes surgidas en materia de salud. Una que causaba un tanto de inquietud era el peligro de que el Amazonas se convirtiera en una ruta de contagio para el COVID y cómo también ya comunidad indígena afectada por esta situación, ya como si no tuvieran suficientes problemas, bueno, esta amenaza. Otras informaciones que me parecieron interesantes destacar era investigación que se sigue haciendo sobre cómo las cloacas pueden ayudar a decidir si ya es hora de levantar confinamiento en algunos lugares. Eran cosas que se venían haciendo en Estados Unidos con el caso, por ejemplo, de la hepatitis A. No es un indicio ni definitivo ni preciso, pero daba referencia de cómo estaban esos organismos o esos seres humanos en función de una enfermedad, en este caso de un virus, cosas que se están investigando en este momento y ustedes lo pueden ver en portales como la BBC Mundo, que trata noticias justamente de manera amplia sobre coronavirus. Otros datos que teníamos por aquí para compartir con ustedes eran los cálculos según organismos internacionales muy cuestionados en este momento, por cierto, que hablan de las expectativas sobre la cantidad de personas que en África puedan verse afectadas por el coronavirus. Y aparte de eso, detalle curioso que lo estuvimos revisando de un representante gubernamental de Tanzania que enviaba unas muestras, creo que era de una cabra y de dos animalitos más, a un sitio puntual y daban positivo. Pues no sabemos sobre eso. En todo caso, la prudencia sigue siendo la norma. Otro tema también que estuvo, pero con las redes a reventar, con el tema de los avispones gigantes que se vieron en Estados Unidos, en Texas, en Washington, pues enseguida salieron expertos sobre la materia a decir que no debe haber miedo, que eso no está, ni es una cantidad que represente un peligro. Y yo cierro diciendo que hay depredadores más preocupantes para el hombre y a veces es el propio hombre. Así las cosas en el mundo. Con esto, bueno, parte de las informaciones que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy, mucha información sobre todavía las contradicciones que hay en cuanto a los tratamientos, en cuanto si es conveniente el excesivo, el prolongado uso de las mascarillas. No estoy diciendo para nada que no se usen, y el tema del levantamiento de la cuarentena que ya se está haciendo por etapas en algunas zonas como en España, con mucha controversia, por cierto, en medio de lo convulsionado y de las críticas al gobierno, pero ya se están levantando. En Argentina también está sucediendo esto de alguna manera y nosotros, bueno, pendientes a ustedes de llevarles toda esta información. De resto, muchísimo lo que llaman en Europa bulo y nosotros fake, noticia escandalosa, exagerada, amarillista, que ya tenemos razones inclusive adicionales para cuestionar y no dejarnos afectar por eso, porque ya sabemos cómo agrede nuestro sistema inmunológico y creo que estuvo ampliamente afectado aquí. Dosificado, con criterio, confirmado, esa es una de las medicinas, al menos en materia informativa. Con esto nos despedimos, esperando que haya sido de su agrado. Nosotros nos volvemos a encontrar mientras la cuarentena sigue, al menos aquí en Venezuela, nos volvemos a encontrar por esta vía a las 11 de la mañana y su programa Línea Vital Salud. Que pasen muy bien el fin de semana y saludo a todas las madres para mañana. Un abrazo.